Hoy en el quinto episodio de En el Nombre del Fútbol se encuentra con nosotros Nico Lodeiro. Nico. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros después de tu sesión de entrenamiento y sesión de gimnasio. Pero bueno, para quien no te conozca, supongamos, por primera vez que escucha el nombre de Nico Lodeiro o tal vez te escuchó pero no la tiene muy clara, cuéntanos un poco quién es Nico Lodeiro. Bueno, Nico Lodeiro es un jugador de fútbol, nacido en Uruguay, en la ciudad de Paysandú precisamente, formado en el Club Nacional de Fútbol y bueno, una larga carrera viene después. Una larga carrera que tiene episodios espectaculares y que vamos a estar desmenuzando aquí hoy en el Nombre del Fútbol, Nico, pero comenzaste por uruguayo y a mí me llama muchísimo la atención cómo el uruguayo no solamente como futbolista, donde ha llegado con los poquitos que son, sino lo orgulloso que se sienten de sus países, es como que lo primero que ponen. Háblanos un poquito de Sí, esa idiosincrasia que tienen ustedes en un país de poco más de 3 millones de habitantes, pero repito, tan futbolero y con esa identidad tan característica. sí, bueno, lo primero que uno dice siempre es, como dijiste, orgulloso de ser uruguayo, la verdad, felices. Y cuando se habla de algún jugador de fútbol o algo relacionado al fútbol, más todavía, porque todo el mundo la pregunta que se hace es cómo un país tan chico saca grandes jugadores o jugadores que están jugando siempre al altísimo nivel. Entonces, es imposible no sentirse orgulloso del país que representamos. Y bueno, un Y, poco el fútbol es eso, lo llevamos en la sangre. ¿Y cuál es tu conclusión sobre eso que la gente se pregunta? Porque yo, por ejemplo, Nico, cuando veo un jugador como Valverde, lo veo tan maduro, su manera de responder, se le dice mucho la cabeza bien amueblada. Y así nos podemos ir por Cavani, por Forlán, por Lugano, por Muslera, por Suárez, evidentemente. Y en tu caso, me parece, o es mi impresión, de que también familiarmente están como muy bien consolidados ustedes. Sí, por lo general sí, y tomamos el fútbol como parte de nuestra vida. Eh, Nacemos con el fútbol día a día, entonces está en nuestra cultura, en nuestras enseñanzas, viene de nuestra familia, en las escuelas, cuando andás en la calle, y siempre estamos acompañados por esa humildad, ese que nos caracteriza a nosotros los uruguayos, y esa enseñanza. Entonces cuando hablamos de fútbol siempre lo relacionamos con nuestra cultura y con nuestra familia. Y hablando de esa humildad, muchas veces te comentaba hace un rato fuera de micrófono que trabajé muchos años con Jorge Ramos, en Jorge Ramos y su banda, muy recordado evidentemente aquí en ESPN Deportes, y él siempre, nosotros decíamos que él sacaba el paraguas, ¿no? Antes de que jugara Uruguay, como que siempre salía en esa desventaja, ¿no? Decía, nosotros ponemos, pero sabemos que somos menos. ¿Por qué tienen esa tendencia No, a pues, poner? somos siempre, lo entiendo perfectamente, somos como perfil bajo que le llamamos nosotros y siempre no tratar de creernos las cosas antes de que pase, sino pelearlas y dar el máximo. Y sí, siempre en el fútbol y en cualquier ámbito de la vida somos así, vamos tipo tranquilo y bueno, si se dan cosas buenas, bien, pero siempre tratamos de abrir un poquito el paraguas así como lo hacía él. Hay una frase, Nico, que dice que a veces la peor noticia para un deportista, para cualquier atleta, no solamente el futbolista, son las lesiones. ¿Coincides con eso? ¿Y qué tanto se compara cuando ya no son lesiones, sino cuando son pérdidas, ¿no? A ustedes los futbolistas les toca emigrar desde muy temprano, tener ese despegue familiar. ¿Cómo se vive eso y cómo se lucha contra eso? Porque ha pasado antes y les sigue pasando ahora a todos estos jugadores que, bueno, deciden emprender una carrera fuera de su casa. Sí, bueno, eso, las lesiones y estar lejos de nuestra familia es parte de nosotros, de los jugadores de fútbol. Y en mi caso particularmente, hablo por mi persona, yo tuve que dejar mi familia, mi ciudad, mis padres con 12 años en busca de un sueño. Entonces es un sacrificio muy grande que uno tiene que hacer. Y al hacerlo tan joven y después vivir en el día a día con eso, como que vas madurando más rápido, entonces
nunca se está completamente preparado para los golpes, o las lesiones o las cosas negativas, pero sí como que ya estás, como que te hiciste esa coraza de muy chico, entonces como que ya pasás rápido ese mal trago que se le llama, porque uno se va de su casa, de su familia, con sus padres, en busca de un sueño y tiene que hacer un sacrificio bárbaro, o sea, es doloroso, te perdés etapas de cualquier niño, de cualquier adolescente, que vos estás lejos de tus amigos, lejos de tu familia, por momentos hay aniversarios, cumpleaños, fiestas, y vos estás enfocado en lo tuyo y te perdés etapas de la vida que después no vuelven. Entonces después, cuando en tu carrera aparece algún tropiezo, algún golpe de eso que nos presenta el fútbol, como que ya estás un poco preparado a saber sobrellevarlo. Nico, pero 12 años eras un niño cuando dejaste tu casa. ¿Cómo se hace para mantener ese vínculo y sobre todo para estar concentrado y mantener esos valores intactos? Tiene que ser muy difícil. ¿Cómo lo llevaste? ¿Quién se encargaba de ti? No, sí, difícil fue, pero te digo la verdad, en ese momento no lo pensé, fui en busca de mi sueño. Me llamaba Nacional, que era el equipo que soy hincha, que el equipo que es mi familia, era una oportunidad. Y yo, tal vez un poco por esa inmadurez o ser tan niño, no lo pensé. Por suerte tuve el apoyo de mis padres que me dejaron ir. Yo lo único que me han pedido es que siguiera estudiando, estando lejos, pero es difícil. Hoy uno que tiene hijo lo piensa con 12 años, con 13 también, dejar que tu hijo se te vaya a vivir a otro lugar, que yo Montevideo no lo conocía, había ido de vacaciones con la escuela, de viaje de fin de año, porque vivíamos en el interior, no viajábamos a Montevideo. Y de la noche a la mañana ir a vivir ahí fue duro, no te voy a mentir, pero hoy estoy feliz del sacrificio que hice. Hubo noches que uno extrañaba y decía, me vuelvo, dejo todo, pero nada, al otro día había que entrenar, había partido, entonces te ibas olvidando y de a poquito eh, fui como acostumbrándome a eso. Entonces hoy, si bien fue duro, pero estoy agradecido y lo volvería a hacer porque me encantó. Y la familia se convierte también en la familia futbolística. Alguien que de esa época siga hasta el día de hoy, que tú digas, mira, al final este es como mi hermano, o como mi padre, o como mi tío. Sí, bueno, Luis Suárez estaba en ese momento cuando yo me había ido a Montevideo, él era un par de años más grande, estaba viviendo ahí también en el Parque Central. Después, bueno, estaba Fornaroli, Chori Castro, varios jugadores que llegaron a Primera División, que tenemos una muy buena relación. Con algunos obviamente te haces más cercano, porque después te toca compartir en Primera División o en la selección, pero sí pasaron por la situación que me tocó vivir varios jugadores. Te escucho siempre hablar de Luis con mucho cariño en las previas de cada partido, incluso cuando estabas en Orlando, les hicieron un toma y dame bien lindo. Eh, pero te quería preguntar por el caso de Luis, cuando él se va a Nacional, yo recuerdo todo el alboroto que hubo, imagínate, era Luis Suárez, la leyenda, volviendo justamente a Nacional, que lo declaras evidentemente como que eres hincha de tu equipo. ¿Qué significa para un club de Uruguay o un club, podemos hablar de Boca, de Independiente, de tantos clubes de Sudamérica, cuando estas leyendas van y regresan de esa manera? Significa muchísimo, porque Luis estaba en un momento vigente, dirige ir a Nacional para prepararse para el Mundial de Qatar, después lo demostró, si bien no tenía que mostrar nada, pues todos sabemos lo que es Luis, pero te podrás imaginar uno como hincha de Nacional, que es el mejor jugador de la historia de Uruguay, eh, decida volver a tener un paso en el club que uno es hincha, hablando como hincha, fue una de las cosas más lindas que me tocó vivir el regreso de Luis y después poder disfrutarlo, porque Nacional sale campeón, él hace un gran torneo, después se va a Gremio y su carrera sigue, pero tener la posibilidad de traer a un jugador de la talla de Luis a tu equipo, creo que no solo para Nacional, para el fútbol uruguayo significó muchísimo y lo disfrutamos un montón. Y eso cada vez es más difícil, Nico, porque bueno, por ejemplo, veíamos a Di María yendo ahora a Rosario Central, se ve mucho más difícil que, por ejemplo, Messi pueda ir a Newell's, pero digo, es más difícil cada vez que un jugador latinoamericano o suramericano que haya triunfado de la manera como lo ha hecho, hablemos de ti también, por supuesto, vuelva a sus raíces. Digo, volver a casa tiene que ser todo un reto.
Sí, porque a veces es más difícil cuando volvés, tenés que adaptarte, tenés que demostrar que estás vigente, que tenés ganas, no solamente a querer retirarte. Hoy en día hay muchos jugadores que prefieren estar en quedarse afuera y no volver, no tomar esa decisión. Y la verdad que uno se saca el sombrero cuando hace, sobre todo la clase de jugadores que son, que tomen esa decisión, es lindo de admirarlo a ellos que vuelvan a su país, porque en realidad están ayudando a su país, no solamente al equipo que van a defender, sino la visibilidad que va a tener el fútbol uruguayo en este caso cuando vino Luis, o el argentino ahora con la llegada de Di María, va a ser mucho mayor a años anteriores. ¿Tú te ves volviendo en algún momento? Y yo sí, me encantaría, ya lo he dicho, me gustaría. Si es por mí, me voy ahora. Si me llaman, estoy esperando que me llamen. Pero sí, me gustaría, es un sueño que tengo poder volver a Nacional ahora. 36 años, Nico, si no estoy mal. Sí, Y ayer veía, por ejemplo, a un Cristiano Ronaldo con 40 años marcando gol para la clasificación de Portugal a la final de la Nations League. Se valora cada vez más este tipo de jugadores y especialmente lo que ha hecho Cristiano Ronaldo, porque no sé si te pasa, pero cuando uno ya va llegando a una edad dice, wow, qué difícil es mantenerse así, es como que vas valorando lo que hace Cristiano. sí, ¿Qué impresión te deja cuando ves eso? sí, hablando particularmente de Cristiano, es un fuera de serie, mantenerse siendo el mejor de los humanos por mucho tiempo, porque Messi para mí está en otro nivel, es como, no compite porque es el mejor, pero sí, que se hayan mantenido por mucho tiempo en ese nivel y Cristiano hacer lo que está haciendo, creo que es admirable y sí, se valora muchísimo, porque cada vez es más difícil, porque el fútbol es más competitivo, hay más partidos más exigentes, muchos torneos, entonces siempre está ahí, es admirable lo que está haciendo. El cuerpo da señales, Nico. ¿Y qué Sin duda. señales tú a veces dices que tú dices, wow, esto se está poniendo más difícil? ¿Lo sientes en el día a día? Sí, lo siento, porque extraño mucho Uruguay, ya tengo ganas de estar en mi país, tengo ganas de estar con mi gente, obviamente me gustaría estar en Nacional, en mi club, y esas cosas son síntomas de que ya es hora de volver a casa, de que se hace un poco más difícil ya. Te pones más nostálgico. Ahora, habíamos hablado del tema de Luis Suárez de Nacional, pero hubo un punto de quiebre ahora que vienen las eliminatorias suramericanas, ya están terminando, faltan 4 fechas, juega Uruguay, por supuesto. Cuando se va Luis Suárez de la selección de Bielsa, se explota aquella bomba que sinceramente, Nico, yo pensaba que Bielsa no iba a seguir cuando habla de todo el ambiente que hay en la selección. ¿Qué crees que pudo haber sido determinante para que, aún con todas las declaraciones de Luis, los resultados se pudieran mantener y bueno, y Bielsa se haya mantenido ahí en el puesto? ¿Cómo lo tomaste tú, por ejemplo, como futbolista y como hincha de la selección uruguaya? No, sí, bueno, si Luis tuvo la decisión de decir lo que dijo, están en todo su derecho. Tal vez hay momentos y momentos, él le pareció adecuado decirlo en ese momento, pero bueno, la selección continúa, Bielsa siguió haciendo su trabajo, los jugadores que están ahora lo están haciendo muy bien también, Uruguay ha tenido altibajos, pero siempre se mantiene, tiene grandes jugadores, yo creo que en cierto modo eh, eso ayudó a que Uruguay volviera a encaminarse, porque habíamos tenido algunos partidos que no se habían dado los resultados, pero nada, pasa mucho eso en la eliminatoria. Y a veces estas cosas pasan en equipos de fútbol, cuando hay muchos jugadores, entrenadores nuevos, es parte de nuestro trabajo. Y creo que tanto la selección como Bielsa, como Luis, como la gente lo supo pasar ese momento y creo que sirvió para que Uruguay ahora esté nuevamente en carrera hacia el Mundial, que sí, no tengo ninguna duda que va a ir y que va a hacer un gran papel. Una de las cosas que se pedía con el tema de Bielsa era que Uruguay correspondiera más en su juego a los futbolistas que tenía, ¿no? Porque Uruguay siempre fue esa garra charrúa de irse un poco para atrás, pero como que veían la necesidad, sobre todo cuando estuvo Diego Alonso en el Mundial, de que podía ser un equipo que fuese más hacia adelante. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Que Uruguay está en capacidad de jugar un poco más hacia adelante, más, con un poco de propuesta más ofensiva.
Sí, son estilos que Uruguay siempre tuvo de defender y darse, de entregarse y atacaba a su manera. A veces atacaba con una buena defensa, como se decía. Pues sin duda que ahora Uruguay tiene muchos jugadores de buen pie que juegan en grandes ligas, que están haciendo grandes torneos y sobre todo en ataque también. Entonces creo que la llegada de Bielsa potenció a esos jugadores en la selección y lo va a seguir potenciando. Obviamente que no es fácil venir y poder cambiar una, una cultura que Uruguay tenía de fútbol, cambiarla de inmediato. Y es difícil también para un entrenador de la selección llegar y no tenés para trabajar todos los días los jugadores. Los jugadores ya, si bien saben lo que tienen que hacer, pero a veces cuando estamos todos juntos en una selección es más difícil. Yo creo que se van a ver los resultados en las Copa América, en el Mundial, cuando realmente Bielsa tenga tiempo de trabajar con ellos todos juntos, que siempre pasaba eso en Uruguay con el maestro también. A veces las eliminatorias son difíciles porque llegás de jugar en tu liga, en 2 días tenés que jugar representar a tu país, ir a muchos viajes y no te da tiempo para trabajar, si bien ya conocí a los jugadores. Pero cuando estábamos todos juntos en torneos largos, el desempeño era mejor. Creo que eso le está pasando también. No tengo duda que Uruguay ya está mejorando y tiene jugadores para seguir creciendo y lo va a hacer. Tiene un gran entrenador también. Ahora, Nico, veía a otros compañeros tuyos, evidentemente, en el caso de Brian Rodríguez, por ejemplo, bueno, compañeros, pero digo también colegas, uruguayos, etcétera. En este caso, jugador del América, como Brian Rodríguez o el mismo Cabecita, estuvo en la Liga MX, estuvo en el América, va a la MLS. Ya tú hablabas de la vuelta a Nacional, pero el jugador uruguayo en general, te he escuchado hablar mucho de la MLS y cómo le puede llamar la atención ir a la MLS, pero ¿por qué decantarse o no entre Estados Unidos y México, hablando estrictamente de lo futbolístico, evidentemente? Yo nunca jugué en la Liga de México. Sé que es una liga competitiva, que van muchos jugadores, que es linda, sí la miro, pero una cosa es mirarla y otra cosa es estar ahí. Y la MLS hoy tiene una exposición, una vidriera donde vienen grandes jugadores, tener la posibilidad de jugar en grandes estadios, es una liga que funciona todo, eh, tiene competencia, sigue creciendo, se viene el Mundial, muchas cosas. Está Messi, grandes jugadores van a seguir viniendo. Yo me decantaría por la MLS porque estoy acá, pero no, sin duda que la liga mexicana es muy buena. Incluso siempre está la comparativa de México y Estados Unidos. Son dos ligas muy buenas, las dos, cualquiera de las dos. Ahora, Nico, el tema de Messi, tú lo has dicho, ha marcado, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Un antes y un después en la MLS. ¿Cómo se alimenta eso de cara a futuro? Porque ahorita es muy bueno y mucha gente ve partidos de la MLS o del Inter de Miami que en su vida tal vez hubiese visto, ¿no? Y juntarlos a todos, a Suárez, a Alba, a Busquets. Pero ¿no sientes tú que de repente eso les puede jugar en contra cuando ya no esté Messi, cuando ya no esté Suárez? ¿O tú piensas que van a seguir viniendo, que van a seguir llegando? No, yo creo que van a seguir llegando. Es un lindo desafío que tiene la liga, mantenerse. Ha estado creciendo, se ha mantenido también. Y creo que Messi y compañía, como se dice, van a seguir estando cerca de la MLS. Entonces creo que en ese sentido, ya te digo, personalmente no creo que sea difícil de mantenerlo, porque está en, va a seguir creciendo la MLS y muchos jugadores van a querer seguir viniendo. Los equipos son competitivos, Estados Unidos te brinda una tranquilidad a nivel familiar linda también. Hay muchas cosas positivas. Obviamente que ahora está Messi y los jugadores que han venido, pero van a seguir viniendo. Ahora, Nico, creo que era el Tata Martino, tampoco le quiero adjudicar unas palabras que no recuerdo si fue él que lo dijo, pero sí he escuchado a un entrenador en algún momento que decía que había algo bueno y malo en la MLS, que era que el partido duraba los 90 minutos y el agregado. Es decir, no se vivía tanto esa previa y ese postpartido. Eh, ¿Crees que realmente es así? ¿Y qué tanto eso juega a favor o en contra de, sabes, de la pasión por el juego? Sí, eso pasa también en nuestros países por la cultura que tenemos del fútbol.
que domingo tras domingo siempre está la exigencia de ganar, el hecho de que haya descenso y ascenso también juega un papel importante, los hinchas lo viven de manera diferente, son equipos de historia, que vienen del pasado, acá el año que viene aparece un equipo nuevo y es difícil que de la nada tenga hinchas fanáticos, lo ven más como un show, pero después eso va en la motivación personal que tiene cada uno. Por un lado, tenés que encontrar un balance. Eh, a mí me pasó cuando me vine de Boca, extrañaba la cancha llena, la presión de las hinchadas, la gente como te lo hacía sentir y por otro lado encontraba la tranquilidad de que jugabas y después también tenías tu espacio para disfrutar con tu familia. Yo siempre intentás hacerlo de la mejor manera, entregarte al máximo, pero también te da la posibilidad de entender que es un deporte. Entonces, tenés que encontrar ese balance, qué cosa querés, qué cosa no querés. El jugador cuando viene acá sabe que se va a encontrar eso en Estados Unidos, que no va a tener por ahí la pasión, porque los equipos no tienen esa hinchada súper pasionales como hay en cualquier parte del mundo en el fútbol. Ahora que se nota la diferencia, por ejemplo, un equipo como Houston, que ya tiene 20 años, si no estoy mal, cómo se vive en la cancha, el día a día, cómo se vive, bueno, esa jornada tras jornada. Sí, acá la gente acompaña bastante, tienen un poco esa pasión latina que le gusta el fútbol, las hinchadas, además canta canciones en español, cuando estás llegando al estadio ves que hay gente afuera pronta, en los entrenamientos a veces también, entonces creo que Houston tiene esa parte, no al nivel de los equipos de Sudamérica, porque ya te digo, es difícil encontrarlo, pero sí que la gente acá siento que lo siente un poco más. ¿Y qué sientes que tiene la MLS por mejorar desde el fútbol? Fíjate que hay una de las, digamos, de las concepciones que se tiene, que de repente las defensas son muy endebles, que se convierten en muchos errores y que eso permite juegos más vistosos, si le quieres llamar así. ¿Realmente están así? ¿Y qué encuentras tú por mejorar en la MLS? Ha mejorado mucho la MLS y como lo dije, va a seguir mejorando. Yo creo que también podría abrir también un poco a traer entrenadores de Sudamérica o entrenadores de otras partes del mundo que hayan sido jugadores que tengan conocimiento, que puedan enseñar también nuevas experiencias, conocimiento de otras ligas, eso ayudaría mucho. Pero sí el jugador que viene le ha aportado cosas, ha hecho que la liga mejore y los que están haciendo, si bien, como tú decís, esas desatenciones, pero pasa en cualquier liga del mundo. Por ahí, como era una liga nueva, se vio un poco más, pero año tras año esas cosas van mejorando muchísimo. Cuando ves ese futuro, cuando ves tu futuro más allá de Nacional, ¿te ves entrenando? ¿Qué te ves haciendo seguir trabajando en el mundo del Sí, fútbol? de momento, la verdad, sueño con poder, no depende de mí, pero uno siempre sueña con volver a Nacional. Es difícil porque sí, depende de otras cosas, de otros factores, pero sí, después en un futuro me gustaría estar relacionado con el fútbol, sea acá o en Uruguay, sin duda, pero hoy me quiero dedicar 100% al jugador porque esto se va terminando, no queda mucho, entonces después quiero sacarle el mayor jugo posible, venir, divertirme, entrenar, darlo todo y después para el siguiente paso voy a ser joven todavía para prepararme, para decidir por dónde voy a ir, pero para qué lado agarrar, hay muchas cosas relacionadas al fútbol eh, y ya va a haber momento para decidirme eso, pero hoy ya te digo, quiero disfrutar de más o menos de lo último, darlo al máximo, divertirme, disfrutar con acá en Estados Unidos, sea donde sea, y después va a haber tiempo para hacer algo. Nico, la última. Si tuvieras que mirar al espejo a ese niño de 12 años que se fue de su ciudad, que llegó a Montevideo y que, bueno, se encuentra 24 años después frente a él, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Bueno, lo felicitaría por la carrera que hizo, más allá de cosas buenas, cosas malas, pero mantenerse jugando en grandes equipos, de las cosas que consiguió, de los tropiezos, de las adversidades, cómo las superó. Y nada, decirle que todo el esfuerzo, el sacrificio que hizo valió la pena.
Bueno, qué lindo mensaje. Te felicitaste tú y también te felicitamos nosotros, Nico, y además te agradecemos por compartir con nosotros estas palabras en el nombre del fútbol. Bueno, un abrazo grande para todos. Gracias.